Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos en esta noche, que es una noche especial, amigos, hermanos en la fe, todos los contactos que nos ven a través de las redes sociales. Les doy las gracias, la bienvenida a este programa que hacemos una vez más, que se llama Verdades Bíblicas. Y quiero dejar bien claro la importancia del título que nosotros le hemos dado a este canal, a este programa Verdades Bíblicas, porque nos vamos a basar exclusivamente, hermanos, en la palabra de Dios, para que sea Dios hablando a nuestras vidas con poder, en la intervención del ser humano, sino que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Y hoy, bueno, pues yo tengo una invitada muy especial que hoy me va a acompañar en este tema, en este momento tan especial. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a mi hija Natalia Garibay Mendoza, que en esta noche quiero que ella venga conmigo a establecer este tema que quiero abordar con ella. Así que le pido a mi hija que pase adelante para que pueda estar con nosotros en esta noche, eh, tratando este tema espiritual tan importante, ¿verdad? Que es para todos ustedes. ¿Quieres saludar al público, a los hermanos en la fe? Hola, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Muy bien. Entonces, hoy queremos tratar un tema, hija, importante, porque lo encontramos nosotros, hermanos. Vamos a ver la escritura, porque sabemos que tenemos que irnos a la palabra de Dios. En el capítulo 28 de Mateo, y en el versículo eh, quiero resaltar una cosa bien importante. En el versículo 16, 17, 18, 19 y 20. Yo quiero que veamos hoy, un día tan especial que queremos tratar en esta noche, lo que dice la Escritura. Capítulo 28 en Mateo, versículo 16, 17, 18, 19 y 20. Gloria a Cristo Jesús. A ver, hija, ¿le quieres dar lectura? ¿Qué dice voz fuerte? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús les había ordenado, y cuando le vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿cuál sería la pregunta aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que discernir? ¿Qué es lo que nosotros debemos de eh, sacar a colación para que nos dé fortaleza espiritual y podamos caminar en fe realmente de como el Señor Jesucristo nos ha mandado? Y las preguntas que tú tenías para mí, tenías unas preguntas que querías hacerme, hija, ¿verdad? ¿Cuáles las preguntas que tú deseas que llevemos a la palabra de Dios? ¿Cuál es el beneficio de la Biblia? Sí, ¿cuál es el beneficio de la Biblia? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Cuáles son los propósitos de Año Nuevo? ¿Cuáles son los propósitos de Año Nuevo? Bueno, muy bien. Fíjense, queridos hermanos, que por ejemplo, yo no puedo pensar en hacer propósitos, yo como cristiano, como siervo de Dios, yo no puedo pensar en hacer propósitos sin antes yo no estoy situado bien en la fe, si yo no tengo bien remarcada mi fe estable en Cristo Jesús. Si yo no tengo los valores espirituales que el Señor Jesucristo, hija, nos ha dado, es difícil que nosotros podamos caminar correctamente delante de Dios. ¿Sí me explico? Si tú no tienes los valores en Dios ni los practicas, te va a ir mal, vas a fracasar. Tu vida va a ser una vida frustrada, de derrota, de sufrimiento y lágrimas. ¿Por qué? Porque una de dos, dice la Escritura, o frío
o caliente, pero a los tibios, ¿qué? Los vomita Dios. Entonces a mí me da, hermanos, en la fe, me da tristeza porque yo tengo que primero pensar cómo estoy delante de Dios. Si yo estoy mal, no puedo pensar en hacer propósitos en el futuro, en el año que va a comenzar dentro de unas 5 horas. No, y fíjese lo triste, en el versículo número 17, ¿qué dice el versículo 17? Dice, ¿qué? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Pero algunos dudaban, hermanos. Entonces, me da tristeza porque aquí la pregunta sería, ¿cuántos cristianos dudan de su fe? ¿Cuántos dudan de seguir a Cristo? ¿Cuántos todavía están pensando en la carne, en los deseos del cuerpo, en los deseos del mundo? ¿Mande? ¿O cuántos están fríos? ¿O cuántos están fríos? Sí, ¿Fríos sí. o calientes? Sí, sube la voz. ¿Fríos o calientes? Exactamente. Por eso yo digo, ¿cuánto nos hace falta una verdadera entrega? Porque aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo los llamó para la gran comisión, pero muchos dudaban, y eso es lo triste, hermanos, que nosotros, si el Señor Jesucristo nos ha llamado, es para llevar ese mensaje que nosotros hemos creído. Porque si yo no he creído en el mensaje ni lo pongo en práctica, ¿qué le voy a enseñar al otro? Nada, dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo no puedo dar algo que no tengo, hermanos. Y aquí hay algo triste, ¿verdad? Porque aquí dice, muchos dudaban. Entonces, la fe de ellos estaba quebrantada, estaba triste, estaba envuelta en un hilo, predispuesta para el fracaso. Y eso es algo triste. ¿Por qué lo digo? Porque si no estamos centrados en una fe auténtica, con sinceridad, con un arrepentimiento genuino, que no vivamos en santidad, Natalia, hermana Natalia, si no vivimos en santidad, aquello va a ser un fracaso, va a ser hipocresía, mentira delante de Dios. ¿Sí me explico? De nada sirve que nosotros nos digamos cristianos cuando estamos nosotros viviendo en pecado, pues. ¿A quién queremos engañar? ¿Qué dice la Escritura? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que hagas, eso cosecharás. Entonces, hermanos, yo no puedo hacer planes en el futuro, ¿verdad? Si yo no estoy bien, si yo no tengo mis bases sólidas espirituales. Entonces, esto es algo muy serio, porque ¿qué le tengo que, en la primera pregunta, hermana Nati, qué le tengo que en los... Viene Año Nuevo y tú me preguntas cuáles son los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué es lo que yo tengo que pedir? A ver, hermana, ¿usted qué pediría? Como propósito de Año Nuevo, ¿qué le dirías a Dios? ¿Qué quisieras que te diera Dios? Vida. Vida, muy bien, es algo correcto. Pedirle al Señor que nos dé vida, es correcto. ¿Algún otro propósito? ¿Qué otro propósito tienes tú para que le pidas a Dios en este año nuevo? Pues ayudar a las personas que no lo tienen. Perfecto, perfecto. Ayudar a las personas que no lo tienen. Voz fuerte. Pero más que nada, hermanos, nosotros los propósitos que debemos de tener es cada día estar más en santidad, en obediencia a Dios, en oración, buscando su palabra día y noche. Y claramente transmitirle a las personas que no lo tienen estas cosas. Porque la gente, ¿cuáles son los propósitos que hace la gente? Pensar en cosas materiales, ¿verdad? La gente va a estar pensando en comprar una casa, un carro, hacerse seguramente una cirugía, ¿verdad? Bajar algunos kilitos, porque ya este mes de diciembre le entramos con todo a los tacos, al pozole y a todo eso. Entonces, caramba, si pesaba yo 70 kilos, voy a andar en los 100. Entonces, imagínense nada más, voy a parecer como el gordito aquel que, ¿verdad? No sé de dónde lo sacaron ese Santa Claus, que Dios perdone esas intolerancias, idolatrías, porque este personaje, ya me salí de tema, querido hermano, pero este personaje llamado Santa Claus,
pues es una artimaña del diablo, porque el que vino a morir en la cruz se llama Cristo Jesús, no Santa Claus, hermanos. Entonces, allí nos lleva la ignorancia, pues. Entonces, hermana Nati, eso es importante, los propósitos, ¿verdad? Los grandes propósitos espirituales deben de ser espirituales, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar propósitos espirituales. Oiga, pero también puedo también intervenir con propósitos humanos, carnales. Bueno, sí, sí, cómo no, pues que mejore tu salud, que salgas a correr, que bajes de peso. Es correcto, yo no digo que no, hermano. Está bien, hermana Nati, que lo pienses también así, pero los primeros propósitos más importantes en la vida de un cristiano es la santidad, la oración, el ayuno, buscar la palabra de Dios. ¿Y qué más? Compartir el mensaje de salvación a aquellos que no lo tienen. Y también tener un corazón agradable y perfecto para Dios. Sí. Y ser de lo más sincero con Dios. Claro que sí. ¿Qué es lo que necesitamos fuerte. para compartirles a nuestras familias, a nuestros amigos y Claro. a muchas más de las personas que ahorita están perdidas? Claro, claro, es que mira, hermana Nati, desgraciadamente nosotros no valoramos el sacrificio de Cristo, como fue este 24, o sea, seguimos una tradición sin conocer la verdad a través de la Escritura, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, como lo acabas de decir, murió en la cruz, no fue un juego. Vino a morir en la cruz con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de él? Salvarnos. Perdonar nuestros pecados. Entonces, Él vino a perdonar nuestros pecados, así es, pero vino a salvarnos. Y los que ya hemos recibido el mensaje, lo tenemos que compartir con los demás. Y para eso nosotros no debemos de jugar, querido hermano, querido amigo, querido hermano en la fe. Entonces, no podemos jugar. Ni manchar. No, claramente que nuestro testimonio también no se debe de manchar. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros siendo hipócritas delante de Dios. Entonces, querido hermano, contesto, aterrizo en la primera pregunta que me hizo mi hija Natalia, ¿verdad? Que los propósitos importantes para este año nuevo deben de ser 100% espirituales. Deben de ser espirituales, al 100% debe de ser la santidad. Escuche bien. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, debe de buscar cada día más la santidad, el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Leer la escritura, practicar el ayuno, ¿verdad? Y sobre todo, llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Ese sería, hermanos, los propósitos para todo cristiano. Y es importante porque si lo vemos así en la escritura, el Señor Jesucristo les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene lo importante, queridos hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Entonces, hermanos, es un mandamiento del Señor, que lo que Él nos enseñó, no nomás lo guardemos nosotros, no nomás, habla fuerte, no nomás, sino que lo compartamos con los que no lo tienen. Eso es lo importante, hermanos. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuál es el beneficio de la Biblia? Bueno, es una pregunta, hermanos, que estaremos aterrizando a lo largo de este año, y que yo quiero dejar bien claro lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y vamos a buscar nosotros en Primera de Timoteo, ¿verdad? 3:16, ahí vamos a encontrar la respuesta. Primera de Timoteo 3:16. Vamos a ver, para contestar la siguiente pregunta que nos hizo nuestra hermana Nati, ¿verdad? Dice así la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Entre 2 Timoteo 3:16, que dice así la palabra del Señor. 2 Timoteo 3:16.
Dice así la palabra del Señor. Permítame tantito, porque ahora sí, hermanos, ahora sí, discúlpenme, ahora sí. Sí, segunda de Timoteo 3:16. Y también, hermanos, es bien importante que nosotros observemos bien, antes de entrar en pauta a profundidad, lo que dicen las Escrituras. Por eso, hermanos, lo hemos recalcado mucho con mi hermano Jesús, ¿verdad? Soto Gámez, que ahora pues no nos acompaña, ahora está mi hija, pero que lo hemos dicho, por eso se llama nuestro programa Verdades Bíblicas, porque Dios nos va a hablar únicamente a través de la palabra, sin la intervención humana. Pero si lo vemos, hermana Nati, desde Voz Fuerte, el capítulo 3, versículo 12, por favor, en adelante. Voz Fuerte, ¿qué dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Fuerte. Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Amén. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios, amén, hermanos. Pero vea qué profundidad nos habla, hija, el apóstol Pablo aquí, porque lo que dice es bien interesante, hermanos. Fíjese, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos que vamos a ser fieles a Cristo, vamos a tener ataques del enemigo y de la misma gente, porque la gente está tan habituada viviendo en el pecado que nos van a atacar, porque ellos van a querer que seamos como ellos, y nosotros no, tenemos que distinguirnos en la santidad. Eso es lo que dice la Escritura. El 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí está el pecado, hermanos. Los que no vivan conforme a la enseñanza de este libro, de la Biblia, van a ser siendo engañados y van a destruirse solos. El enemigo los va a destruir. Y luego el 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, tú insiste en seguir en las Escrituras. Tú sigue cuidando tu aprendizaje a través de la fe, a través de las Escrituras. Y luego dice el 15, y que desde la niñez has sabido que las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí quiero dejar una cosa, hija, hermana Nati, que por eso todo cristiano debe de depender única y exclusivamente de la Escritura, de la palabra de Dios, nada más, ninguna enseñanza humana, ninguna religión, ninguna tradición de los hombres, únicamente la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo así lo dijeron. En el capítulo número 8 del Evangelio de Juan, versículo 30, 31 y 32, a ver, búscalo. Vamos a ver lo que dice esta palabra hermosa de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Vamos a ver qué dice esa palabra. 8. Sí, capítulo 8, versículo 30, el 30, 31 y 32. ¿Qué dice? Voz fuerte. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está, mire, ahí está la respuesta, amén. Entonces el Señor Jesucristo, Nati, está diciendo, si ustedes obedecen mis palabras, si dependen únicamente de mis palabras, ustedes van a ser discípulos míos. ¿Y qué más?
y conocerán la verdad y la verdad a ustedes les va a ser libre ¿de qué? Pues de todo engaño, de toda falsa doctrina que se popula por la calle, por el mundo. Entonces, por eso es importante que todo creyente, todo cristiano, dependa de las escrituras. Lo dijo Cristo. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, él mismo lo está relatando, dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, la Biblia, las cuales la Biblia te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después relata el apóstol diciendo, toda la Biblia, toda la escritura es que inspiración, es inspiración porque lo que está escrito aquí es inspirado por Dios a través de sus discípulos. El Señor les habló espiritualmente a los discípulos para que ellos escribieran esto. Por eso la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente ¿qué? Preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Esto quiere decir que un cristiano verdadero que sigue estos lineamientos va a ser un hijo de Dios perfecto. Porque aquí es donde yo quiero entrar, hija Natalia, en lo que la pregunta que tú me hiciste. ¿Para qué me sirve la Biblia? Bueno, Natalia, la Biblia es una instrucción de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que este libro, la Biblia, la palabra de Dios, me va a enseñar cómo vivir bien. Es decir, si yo o la gente del mundo vive de acuerdo a sus deseos carnales, pues van a vivir en sufrimiento, en lágrimas, en derrota, en fracaso. Pero si yo busco la Biblia, esta me va a educar para que yo viva de la manera correcta. Conforme al corazón de Jesús. Conforme al corazón de Jesús, conforme al corazón de Dios. Pero también hay una cosa interesante, hermana Nati. ¿Cuál? Que debemos obedecer la palabra al pie de la letra. Nada de que ahorita sí, mañana no. Y que agarro esto y que el otro no. Es que esto no me conviene, ¿verdad? Como dicen por ahí cuando las personas, fíjate que por ahí me preguntan, ¿verdad? Me dicen, hermano, es que en el Padre Nuestro yo lo recito, pero donde dice, y Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, esa parte me la brinco. Y no, hermano, pues ¿cómo se va a brincar usted eso, no? Usted tiene que perdonar. Entonces nosotros no podemos agarrar lo que nos convenga de la Biblia. Tenemos que seguir al pie de la letra la enseñanza. Si usted quiere ser un hijo de Dios correcto, bendecido por Dios, siga los pasos. Siga los pasos que Dios le va a ir dando a través de las escrituras. Por eso fíjate lo que dice la escritura. Dice, es útil para qué? Enseñar. La Biblia nos va a enseñar a vivir correctamente. Nos va a educar. ¿Qué más? Dice, nos redarguye. ¿Qué quiere decir eso, hermana Nati? Que el Espíritu Santo nos advierte cuando estamos queriendo pecar. El Espíritu Santo nos habla y nos dice, no peques, no peques, no hagas esto, esto no es correcto. Y tenemos que escuchar al Espíritu Santo para no caer en el pecado, hermanos. Eso es redarguir, escuchar al Espíritu Santo. Y luego dice, para corregir, ¿qué significa esto? Para corregir, bueno, que si yo tenía una idea de alguna enseñanza que no es de Dios, pues la Biblia me corrige, ¿verdad? Me corrige para aprender la manera correcta de vivir, ¿verdad? Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hermanos, con perdón de usted, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? El bautismo, mira, si quieres buscar Mateo, hija, capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 6, por favor. Entonces, por ejemplo, el bautismo de niños, la Biblia no nos habla del bautismo religioso católico, donde los niños se tienen que bautizar desde pequeñitos, recién nacidos. Esa es una enseñanza que no está en las escrituras. La Biblia nos va a corregir, hermanos, ¿verdad? Por eso tenemos que ir a una cita bíblica. Mateo capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo tienes allí? Voz fuerte. ¿Qué dice, hermana Nati? Voz fuerte. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Exactamente. Entonces, aquellos que se iban a bautizar tenían que forzosamente que
confesar sus pecados para poder ser bautizados. Y también voy a dar otra cita, hermana Nati, búscame por favor, Marcos, Mateo, Marcos es el siguiente libro, 16:16. Vamos a ver, porque tenemos que buscar las verdades bíblicas, hermanos. Estamos corrigiendo las falsas doctrinas. Estamos corrigiendo las falsas enseñanzas. Allí es donde a muchos les va a doler, pero Dios está hablando a través de su palabra. Yo no estoy usando otro libro que no sea la Biblia. Es la pura Biblia lo que estamos usando. Pura Biblia. Verdades bíblicas. Pura Biblia nada más. Marcos 16:16. Ese es 15 y sigue 16. Marcos. Sí, sí. Ahora, Marcos 16 y busca el versículo. ¿Qué dice? Voz fuerte dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo ves? Entonces fíjese, hermano, fíjate, Natalia, lo que estás leyendo. Dice, fíjate acá, mira. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. A ver, otra vez. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, para ser bautizado necesito primero creer. Por eso la escritura dice, el que crea y fuera bautizado será salvo. Entonces, yo no puedo bautizar si antes no creo. Entonces, hermano, un niño de 3 meses, de 1 año inclusive, ¿cómo va a creer? No sabe hablar, no tiene percepción, no tiene madurez. Entonces es incorrecto, ahí está la cita bíblica. ¿Verdad? Es incorrecto. Entonces, por eso le digo, la Biblia nos corrige esas doctrinas humanas que no son bíblicas y que necesitamos nosotros corregir delante de Dios para que no caer en errores. Aquí está, Dios nos está corrigiendo, como dice este punto. Dice, para redarguir, que ya dijimos, el siguiente punto dice, para corregir, y luego el siguiente punto dice, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios nos va a preparar para enseñarlos lo que es de Dios, no lo que no es de Dios. Eso significa instruir en justicia. Es decir, Dios te va a enseñar lo que es de Dios, lo que Dios enseña. Eso es lo que nos muestran las escrituras, queridos hermanos. Entonces, para terminar estos puntos, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar las escrituras todos los días, mañana, tarde y noche, ¿verdad? Orar, ayunar, ¿por qué no? Pero tenemos que obedecer a través del Espíritu Santo la enseñanza divina de Dios para que podamos caminar correctamente y demos frutos. Y hermanos, por favor, en un propósito de año nuevo, si usted está arrastrando pecados, arrepiéntase. Arrepiéntase porque ya lo leyó Natalia en el capítulo 3 de Mateo, versículo 6, ¿verdad? Que ellos, cuando ellos iban a ser bautizados, ellos se arrepentían de sus pecados. Entonces, yo le pido a usted que usted considere, ¿verdad? Considere estos puntos y que medite usted que verdaderamente usted piense en esto. Bueno, pues que Dios le bendiga, que tenga buena noche y le doy las buenas gracias. Buenas noches.